Como os decía antes, esta parte ha sido coordinada por Marlene Fernández, que es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Vigo, es coordinadora académica del Máster de Interpretación de Conferencias de la Universidad de La Laguna y del antiguo experto, que ahora no sé cómo se llama, de interpretación en los servicios públicos, y por Sandra Jiménez, que es de la empresa Interpret Solutions. Gracias a las dos y os dejo la palabra. Moi ben, bueno, primeiro de todo quería agradecer a Maribel e a equipa de Vigo do SOSVICS por convidarme. Eu son efectivamente unha antiga alumna desta facultade. A presentación vai ser en castelán para que a xente que sexa de fora poida seguila cómodamente e para que Sandra poida tamén seguila cómodamente e intervir. Pero, bueno, para min é unha honra sempre volver a esta facultade, así que estou moi contenta de estar aquí. Espero que no os aburráis mucho. Es muy difícil hacer una presentación después de Marjorie Bancroft. ¿Vale? O sea que por favor tened compasión de mí, ¿vale? Yo intentaré también ponerle pues esa pasión que nos caracteriza a todos los que formamos intérpretes. Los próximos 40 minutos van a ser una introducción teórica a la interpretación telefónica. Eso no quiere decir que vaya a soltar yo un monólogo y ya está. Podéis intervenir en cualquier momento y hacer preguntas. Intentaré no irme mucho más allá de ese tiempo para que podamos hacer prácticas. Y, bueno, Sandra va a ser la principal responsable de las prácticas y yo de la teoría, ¿no? Es lo que tiene venir de la universidad. Pues vamos allá sin más dilación. Bueno, la verdad es que Marjorie me ha facilitado bastante el trabajo porque ha hecho una introducción muy interesante, no solo a la interpretación en contextos de violencia de género, sino en general a la interpretación en los servicios públicos. Entonces, hay muchos puntos que podré tratar mucho más someramente, ¿no? Esto es la interpretación en los servicios públicos, ya lo hemos visto en la intervención de Marjorie, ¿no? La interpretación telefónica también funciona en el mercado privado, ¿no? Por ejemplo, en Canarias, el gobierno de Canarias tiene a disposición de los empresarios canarios un servicio de interpretación telefónica para aquellas empresas que desean internacionalizarse, por ejemplo. Pero nosotros aquí vamos a abordar, siguiendo el marco del SOSVICS, la interpretación telefónica usada en servicios públicos y, más concretamente, con víctimas de violencia de género. Por lo tanto, definimos la interpretación remota como un tipo de mediación lingüística empleada en situaciones comunicativas en las cuales alguno, varios o todos los participantes, el intérprete y al menos dos usuarios, se encuentran separados físicamente y conectados a través de un dispositivo tecnológico. Si este dispositivo es un teléfono, hablamos de interpretación telefónica. Si es un equipo, un sistema de videoconferencias, hablamos de interpretación por videoconferencias. Y como bien define Natalie Kelly, la interpretación telefónica es simplemente aquella que proporciona mediación lingüística por teléfono a dos personas que hablan idiomas diferentes. Brevemente, la interpretación telefónica nació en Australia. Cuando empezaron a llegar oleadas de inmigrantes a grandes núcleos urbanos como Melbourne y Sydney, personas que, como todas las personas, tenían urgencias médicas, situaciones médicas, y no podían comunicarse porque todavía no hablaban inglés. Entonces, el gobierno australiano creó un servicio de interpretación telefónica para estos inmigrantes. Podemos decir, por tanto, que el primer servicio profesional de interpretación que existió fue un servicio de interpretación telefónica. Hoy en día, la interpretación telefónica está muy expandida y muy consolidada en países de este tipo anglosajones, de cultura anglosajona, como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, que tienen muchísima más experiencia que nosotros a la hora de acoger población inmigrante. En España, sin embargo, es una realidad creciente cada vez más, ¿no? En su aparición, en su proliferación, influyeron varios factores. Por ejemplo, la generalización del teléfono móvil, el abaratamiento de la telefonía fija, que es mucho más barata hoy que hace 4 décadas, cuando nació el servicio, y la aparición de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones como la banda ancha o la fibra óptica. Es decir, que al principio la telefónica, ¿qué era? Era una actividad pública regulada por el gobierno y que solo se prestaba en el ámbito nacional. Hoy por hoy la situación ha cambiado drásticamente. La telefónica es prestada fundamentalmente por empresas privadas y muchas de ellas multinacionales, como puede ser el caso de Language Line, que opera tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. En España se utiliza en todos estos ámbitos, en los servicios sociales, policial, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en colegios.
Todavía no se usa en los juzgados, pero es cuestión de tiempo. De hecho, en Estados Unidos es una práctica habitual recurrir a intérpretes telefónicos también en los juzgados. Estos son los principales proveedores de Telefónica en España. Interpret Solutions, Dualia y Seprotec. Seprotec en menor medida y los otros, Interpret Solutions, de quien tenemos representación aquí, Dualia, sí que se reparten la mayor parte de los servicios. Esta es una foto de una interpretación telefónica. Falta alguien, ¿verdad? La intérprete, básicamente. Bueno, no está, porque la característica principal, como vamos a ver, de la interpretación telefónica es que la intérprete se encuentra físicamente ausente de la situación comunicativa, lo cual dificulta mucho su labor. Esto es, obviamente no disponemos de fotografías de encuentros de contextos de violencia de género porque son ultra confidenciales. Esto es un colegio en el cual un profesor se intenta comunicar, se comunica a través de una intérprete telefónica con la madre de uno de sus alumnos que no habla español. Y eso que veis es un Interpret Phone, que es un teléfono especialmente diseñado para interpretación telefónica y que, si no me equivoco, su uso pertenece exclusivamente a Interpret Solutions en España. Ventajas. Bueno, no nos engañemos. La telefónica se está expandiendo, está creciendo mucho porque es muy barata. Esa es la razón fundamental por la que la administración pública apuesta por ella. Y eso es así. No quiere decir, sin embargo, que no se pueda prestar con garantía de calidad, como vamos a ver. Pero es que además tiene otras ventajas enormes. Por ejemplo, que nos proporciona acceso a una intérprete en un tiempo récord y en cualquier lengua prácticamente. Algo que es imposible de conseguir de otra manera. Muy útil, por ejemplo, en situaciones de urgencia. Para la usuaria, por ejemplo, para la víctima de violencia de género, proporciona una mayor privacidad y confidencialidad. Decía antes Marjorie, ¿no?, que a veces la víctima llega y se encuentra con que conoce al intérprete. Esto se puede evitar fácilmente con la telefónica, porque la llamada puede ser atendida por un intérprete que está, pues imaginémonos, en La Laguna, ¿no?, Canarias, por ejemplo. Además, permite un mayor anonimato. Hay que recordar que muchas víctimas llevan su situación como un estigma dentro de su propia comunidad. Esto les permite contar su situación sin miedo a que se sepa en su entorno cercano. Para los intérpretes también permite una mayor distancia profesional, aunque no quiere decir que esto desaparezca del todo, ¿no?, pero sí que puede sobrellevarse mejor esa implicación con la situación de la víctima. También condiciones laborales más flexibles porque se puede trabajar desde casa. Dependemos de la tecnología, esa es una desventaja, como hemos visto, experimentado hoy aquí, ¿no? La tecnología a veces falla y siempre es un riesgo. También nos advierten desde ciertos círculos que no resulta del todo apropiado utilizarla en ciertos contextos, sobre, por supuesto, personas con discapacidades auditivas, mentales, intelectuales, personas de edad avanzada, dice la Asociación de Intérpretes Judiciales de Estados Unidos, con menores, dicen esa misma fuente, aunque en España sí se utiliza en contextos con menores sin mayor problema, hasta donde yo sé. Incluso hay quien dice que no debería utilizarse, afirma Mickelson, en encuentros demasiado prolongados. Bueno. Una de las mayores desventajas, como vamos a ver, es que la intérprete, al no encontrarse físicamente en el lugar del encuentro comunicativo, no ve lo que ocurre en él, ¿no? Estas son las características que vamos a ir desgranando. Bueno, como decíamos, la interpretación remota, y en concreto la telefónica, es remota porque es una interpretación mediada por tecnología. Es una de las características más definitorias. Se puede llevar a cabo con diferentes tipos de teléfonos, fijo, móvil o un interpret phone como el que veíamos en la fotografía. Y luego con diversos dispositivos que nos permitirán escuchar y comunicarnos de manera más cómoda, con un doble auricular, con un biauricular, con manos libres. Y todo esto, esta elección de dispositivos y de teléfono, determina la manera en que interpreta el intérprete. Tiene que adoptar una u otra estrategia. Os lo podéis imaginar, no es lo mismo interpretar si los usuarios están pasando el teléfono y hay que esperar a que la víctima tenga el teléfono, cerciorarnos de que está escuchando, mucho más difícil. La intérprete no se encuentra allí. Esto condiciona todos los aspectos de la comunicación y demanda, por una parte, que la intérprete adapte sus estrategias que normalmente utiliza cuando interpreta presencialmente, normal, y también debe adquirir destrezas nuevas para poder interpretar en remoto.
Normalmente en Telefónica, hoy por hoy, la intérprete se encuentra en una ubicación remota. Se encuentra, por ejemplo, en su casa, interpretando en su domicilio. Y son los otros dos usuarios los que se encuentran juntos o a veces también en separados, que vamos a ver que eso se llama una llamada 3. La ausencia de información visual, es decir, el hecho de que la intérprete no ve lo que ocurre, es una de las principales razones que se aducen para cuestionar la interpretación telefónica. El otro día yo estaba releyendo un libro de nuestro compañero de SOSVIX, Jesús Baigorri, donde se comentaba que cuando surgió la interpretación simultánea, los intérpretes de la época se echaron las manos a la cabeza. Y decían, ¿cómo se va a poder interpretar bien escuchando al mismo tiempo? ¿No? Yo creo que lo mismo va a pasar con la telefónica. Hoy por hoy se cuestiona mucho si se puede interpretar sin estar físicamente allí. Pero yo creo que sí, siempre que se adopten estrategias, destrezas específicas para compensar esa ausencia de información visual. Y creo que en pocos años muy poca gente cuestionará la calidad de la telefónica, ¿no? Siempre que con unas garantías de calidad detrás, claro. De todas formas, la información que percibimos cuando interpretamos no es solamente visual. Hay mucha información verbal. La voz es una fuente increíble de información. Nos habla de la edad de los interlocutores, de su estatus socioeconómico, de su estado de ánimo. Nos indica si la persona va a hablar mucho o poco. Ahora vamos a ir viendo este aspecto que es muy interesante. Pero vamos, quedaos con la idea de que la prosodia en general es la gran aliada, la voz es la gran aliada de la intérprete telefónica. Otra característica muy importante de la interpretación telefónica y muy sorprendente es que en España la intérprete o el intérprete telefónico nunca conoce el motivo de la llamada hasta que descuelga el teléfono, a diferencia de la interpretación presencial, donde al menos sabes algo, ¿no? Donde vamos a interpretar algo. Aquí no se sabe nada. Cuando uno coge el teléfono, no sabe ni quién le llama, ni para qué, ni desde dónde. Y por lo tanto hay que ser muy rápidos en gestionar el inicio de la llamada y contextualizarla para tomar decisiones interpretativas. En Estados Unidos eso sí que no ocurre porque hay normalmente un teleoperador que hace de intermediario y llama al intérprete y le dice, oye, tengo aquí una llamada del hospital, es una señora que necesita tal. ¿Qué pasa? Que allí tienen un volumen de interpretación enorme que todavía no se da en España y por lo tanto tener teleoperadores de momento no resulta viable económicamente. Supongo que con el tiempo sí que podrá ser. Funciona de la siguiente manera, lo vamos a ver luego en la práctica. El agente de los servicios públicos, que normalmente es el que inicia la llamada, marca un código, el código de la empresa, por ejemplo de Interpret Solutions, sigue las instrucciones de una locución, marca un código de idioma para indicar el idioma en el que necesita el intérprete y incluso puede activar un código de intérprete si quiere contactar con una intérprete en concreto. ¿Vale? Entonces, en ese momento se asigna automáticamente la llamada a varios intérpretes disponibles dentro de una lista que ha seleccionado la empresa. No es que se llame a cualquiera para cualquier cosa, sino hay una lista seleccionada de los intérpretes más preparados para determinados contextos y el primero que atiende la llamada es el que presta el servicio. Y por último, bueno, se desarrolla la llamada en sí. Hay varios tipos de llamadas, estos son 3 tipos básicos que Rosenberg identifica. Las llamadas A3, en las cuales cada interlocutor, incluido el intérprete, se encuentra en una ubicación diferente. Por ejemplo, en violencia de género, casi todas las llamadas de atención telefónica a víctimas, como por ejemplo el 016, son llamadas A3, claro. Las llamadas con manos libres, que son complicadillas, ya veremos por qué, y las llamadas en las que se pasan el teléfono. Situaciones comunicativas frecuentes en contextos de violencia de género. Voy muy rápido, seguís bien, ¿no? Si no me preguntáis. ¿Vale? Tenemos por un lado atención telefónica, o sea, líneas para atender a las víctimas, líneas telefónicas, y por otra parte servicios concretos como centros de acogida, por ejemplo, para víctimas que recurren a la interpretación telefónica en algunos casos. Vamos a hablar ahora de la atención telefónica a violencia de género. Hay por una parte servicios que dependen de las comunidades autónomas, de los municipios, que ponen líneas específicas de teléfono para las víctimas. Y luego hay una serie de números que son para toda España. Por ejemplo, el 016, 112, Atempro y Comer. El 016 seguro que lo conocéis todos porque es el que aparece cuando hay un caso de un asesinato, por ejemplo, de violencia de género, y siempre en los medios de comunicación aparece. Es el llamado teléfono contra el maltrato, ¿no? Aunque su verdadero nombre es ese que está ahí.
Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. Eso es el 016. Lo característico de esta línea de atención telefónica en lo que respecta a la interpretación es lo que nos comentan los responsables de Dualia, y es que las operadoras del 016, además de interpretar, piden a los intérpretes que alerten de cualquier elemento que pueda derivar en una situación de agresión. Es decir, si mientras interpretamos percibimos un cambio de actitud en la mujer, por ejemplo, deja de llorar de repente, en su discurso empieza a responder a las preguntas con monosílabos o de manera incoherente. Si detectamos la presencia de otras personas, por ejemplo, oímos una segunda respiración al otro lado de la línea, o un ruido exterior, una puerta que se cierra de repente, que puede ser el agresor que acaba de llegar al domicilio. Si percibimos cualquiera de estos elementos, es interesante, es conveniente, avisar a la operadora del 016. ¿Vale? También a veces la gente llama de broma al 016. Hay gente así, ¿vale? Yo no me lo creía, pero por esto hay gente que llama para gastar una broma al 016. El Cometa, el servicio Cometa, que es el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género, necesitaba realmente un acrónimo este servicio, consiste en lo siguiente. Una víctima de violencia de género consigue una resolución judicial por la cual se emite una orden de alejamiento para el agresor. El agresor no se puede acercar a menos de 500 metros de ella. Para verificar que esa orden se cumple, el Centro de Control Cometa pone a disposición de la víctima un GPS, un sistema de GPS y un brazalete en la muñeca del agresor, que el GPS de la víctima, en cuanto él se acerca a menos de 500 metros, emite un pitido, ¿vale? Una alerta. Cuando la víctima no habla español o ninguna de las lenguas oficiales en España, pues hay que recurrir a una intérprete telefónica. Puede ocurrir, por ejemplo, que el centro de control llame a la propia víctima para colocarle el dispositivo y enseñarle cómo funciona. Puede ocurrir que sea la propia víctima la que llame a Cometa por diversas razones, porque ha sonado el brazalete y se siente amenazada, porque sabe que el agresor está cerca pero no ha sonado el brazalete, por lo que sea, ¿vale? En esos casos es cuando interviene un intérprete. Y Atempro es muy parecido a Cometa, es un servicio también de atención telefónica en el cual la víctima puede llamar en cualquier momento si se siente amenazada o si tiene alguna duda sobre su situación. Y se le presta atención especial por parte de personal que está específicamente preparado. Y aquí también se recurre a intérpretes telefónicos cuando la víctima es extranjera. Y el 112 lo conocemos todos, es la línea de emergencias, ¿verdad? Pues además de las emergencias generales, también se atienden emergencias derivadas de una situación de violencia de género. Lo particular de este número es que el tiempo es lo que prima, ¿no? En una situación de urgencia lo más importante es obtener los datos básicos de la víctima, dónde está, quién es y dónde se encuentra, para enviarle ayuda rápidamente. Eso quiere decir que a veces la víctima, por nerviosismo, empieza a hablar sin parar, compulsivamente, y a veces dándonos información que para ese mismo momento no es quizás relevante. Este es el único caso en el que el intérprete puede resumir información. Hay que manejar esto con mucho cuidado, por eso hago mucho énfasis con la voz, ¿vale? Pero sí que se permite, porque lo importante en estos casos es enviarle ayuda lo más rápido posible. También hay que saber transmitir calma, con la voz. El intérprete tiene que contribuir a generar calma en esa situación y que la víctima se tranquilice y explique lo que le pasa, ¿no? Dentro de lo posible. Luego la telefónica se presta dentro de otros servicios. Servicios destinados sobre todo a asesorar, informar y orientar a las víctimas. Estas llamadas normalmente, en estas llamadas los dos usuarios se encuentran en la misma sala y es la intérprete la única que está en una ubicación remota. Me comentaban las compañeras de Interpret Solutions que en estos casos en los que el objetivo de la llamada es ese, asesorar, informar y orientar, muchas veces la víctima habla menos, excepto para contar su relato, su situación, ¿no? Y quien habla sobre todo es el agente de los servicios públicos. Son, claro, enunciados muy cargados de información. Aquí la toma de notas es muy importante para no perderse nada.